Que el Señor les bendiga y les guarde a todos. Vamos a ver la segunda parte en esta hora de nuestro tema, la armadura de Dios. Pablo señala tres piezas de la armadura de Dios que debemos colocarnos para resguardarnos de los ataques de Satanás, como es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que son las piezas que vamos a ver en esta segunda parte. Las primeras tres piezas, que ya las vimos, deben permanecer situadas debido a nuestra disposición en Cristo Jesús, como es el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio de la paz. Estas tres piezas, que cada una de ellas usted ya las ha escuchado, ya las ha analizado, ya deben de tenerlas puestas, ceñido, vestidos y calzado. Ahora vamos a ver entonces la cuarta pieza, que es el escudo de la fe. La fe significa creo en lo que Dios ha dicho, creo en su palabra, esa palabra escrita que es la Biblia, o una palabra que Dios te envíe de revelación a través de una palabra de ciencia, de una palabra de sabiduría o de una palabra profética. Eso es lo que se llama fe, cuando tú crees lo que Dios te está diciendo. Tomar el escudo de la fe significa simplemente que usted está aceptando que esa palabra le va a hacer posible lo que Dios está diciendo. El conocimiento de la palabra de Dios no es fe necesariamente. Esto quiere decir que una persona puede conocer mucho acerca de la Biblia, muchos temas, y aún así no creer en lo que él conoce. Sin embargo, el conocimiento es un requisito previo para tener o desarrollar fe. Sin tener el conocimiento previo de la palabra de Dios, ¿en qué uno va a creer? ¿En los propios argumentos? ¿En sus propias teorías? Eso no nos va a aprovechar absolutamente de nada, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Nuestros argumentos no tienen vida, no tienen espíritu. Cuando nosotros creemos en lo que Dios dice, nosotros estamos siendo protegidos como la protección que le otorga un escudo a un guerrero. Eso es lo que hace la palabra. La palabra genera fe y se convierte en un escudo para nosotros. El objeto de nuestra fe debe ser nuestro Dios y su palabra. Mientras mejor nosotros conozcamos acerca de Dios y tengamos intimidad con Él y estemos en el estudio constante de su palabra, más fe nosotros vamos a desarrollar. O sea, la fe no es algo místico que viene como en un paquete. No, la fe es algo que viene a consecuencia, como dice la Biblia, de escuchar, de oír el mensaje. Y el mensaje que escuchamos es la palabra de Dios. Si realmente nosotros no conocemos a Dios, no tenemos intimidad con Él, no leemos su palabra, el escudo que va a haber en nosotros va a ser de menor grado y la protección que nos va a brindar pues va a ser muy ínfima, y para Satanás va a ser mucho más fácil hacer que sus dardos puedan entrar y al mismo tiempo destruir, afectar la fe que hay en nosotros. Si usted y yo aspiramos que nuestro escudo sea de mayor nivel de protección, también debemos mejorar el entendimiento acerca de Dios y acerca de su palabra. Los dardos que el enemigo envía contra nosotros son acusaciones quemantes, tentaciones ardientes que cada día están bombardeando nuestra mente. Cuando nosotros discernimos un pensamiento engañoso, una acusación o una tentación, eso nosotros debemos compararlo con la verdad que ya sabemos acerca de Dios y su palabra. Esa verdad que está allí guardada en nuestra mente se convierte como en el termómetro, como el detector de verdad o mentira. Esa verdad emerge y entonces prueba aquello que está llegando a nuestra mente, y allí nosotros discernimos si está bien o no está bien. Así que cuando nosotros nos revestimos de su palabra, nosotros también vamos a tener una gran fortaleza, porque esa palabra, reitero, es como el escudo para un guerrero en la batalla. ¿Qué hizo el Señor cuando
Venía Satanás con sus dardos en el desierto, en el tiempo del ayuno. Él, cada vez que venía Satanás con un dardo, le lanzaba un dardo, él acudía a una afirmación de la palabra de Dios. Cada vez que aprendes un versículo de la Biblia, oyes una enseñanza en la congregación o haces un estudio como este, aumentas tu conocimiento, tu entendimiento en las cosas de Dios. Eso quiere decir que tu fe, tu escudo, también se hace mucho más fuerte. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Allí entonces concluimos que cada vez que usted presta oído, cada vez que usted lleve esa palabra a su mente, a su corazón, es como si ese escudo que hay en usted se hace cada vez más fuerte, impenetrable, de tal manera que cualquier dardo que el enemigo, como dice, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe apaga, repele cualquier dardo que el enemigo, cualquier fuente, persona pueda lanzar en su mente o en su corazón contra la fe que usted profesa. Vamos a ver el quinto elemento, la quinta pieza de esta armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación. En la metáfora de la armadura de Dios, el yelmo asegura la protección de la parte más importante del cuerpo espiritual, que es nuestra mente. En ese lugar es donde se ganan o se pierden las batallas, aquí, en su mente, sabiendo que las luchas son constantes con el mundo, con la carne, con el enemigo. Es necesario estar firmes, tomando en cuenta que nuestra salvación no se gana por las buenas obras, sino más bien, como ya habíamos dicho, por las buenas obras que hizo el Señor en tu favor y en mi favor. La tentación es persistentemente que aparece para poner en tela de juicio nuestra salvación. Sin embargo, el verdadero creyente usa ese yelmo, quiere decir la convicción de que es salvo y que es poseedor de la redención. O sea, usted ya fue, como decíamos al comienzo, lavado, santificado, fue justificado por la fe en Jesucristo, por la obra del Señor y por el Espíritu Santo. Ahora usted es un hijo de Dios y el enemigo nada tiene que ver con usted. En Romanos hay una declaración en el capítulo 8, verso 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice: estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estar seguro de esto significa tener puesto el yelmo de la salvación en su mente espiritual, en su cabeza, allí. Cuando usted está seguro que nada, absolutamente nada lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Contrario a algunas personas que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando llega la tentación, cualquier viento de doctrina los hace cambiar y se vuelven atrás. Usted no. Usted de los que va a tener toda la armadura puesta, y entre esas piezas usted va a tener el yelmo, eso que lo va a proteger allí, eso que va a proteger su mente y que no va a permitir que el enemigo ponga en duda la fe en el Señor. Su salvación no puede estar en duda. Póngase el yelmo y eso le va a garantizar la victoria contra todo lo que el enemigo quiera poner contra esa convicción. Vamos a ver el sexto elemento, la sexta pieza de esta armadura, que es la espada del Espíritu. Una vez más podemos ver qué importante es el conocimiento preciso acerca de la palabra de Dios. Obviamente el conocimiento al cual se refiere aquí no es simplemente conocimiento intelectual.
es el conocimiento que ha pasado de la mente al corazón. Entre más palabras hayas puesto en tu corazón, más filosa será la espada que tú vas a manejar, que tú vas a tener. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es el arma más poderosa contra las fuerzas de las tinieblas, contundente cuando arremetemos contra las fuerzas del enemigo. De todas las piezas de la armadura, esta es la única ofensiva con la cual nosotros podemos atacar. Como aprenda a usar lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra. En Efesios 6:17, Pablo usa la palabra rema en vez de logos, porque quiere destacar la palabra revelada de Dios. Existe solo una palabra de Dios, pero la palabra griega rema lleva consigo la idea de anuncio. Por ejemplo, cuando dice en Romanos, capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, allí nos está diciendo, cuando la palabra produce fe, no es simplemente porque tú oyes a alguien hablando o leyendo, es porque esa palabra está siendo revelada a tu espíritu. Nuestra defensa contra los ataques directos del enemigo es hablar en voz alta la palabra revelada de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar la palabra de Dios? Además de creerla y tenerla en el corazón. En la metáfora de la armadura de Dios, donde se compara a la palabra con la espada del Espíritu, observa este ejemplo. Un guerrero no puede herir con su espada a no ser que él la saque de su funda o de su vaina y arremeta contra su enemigo o cualquier otra cosa que él quiera atacar o destruir. Así debe ser el uso efectivo de la palabra de Dios. No es suficiente tenerla guardada en la mente o en el corazón. Hay que sacarla de allí y declararla con la boca. En Romanos capítulo 10, verso 8 dice más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada vez que Satanás atacó al Señor con una tentación, el Señor Jesucristo sacó de su corazón y declaró con su boca un texto de la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas capítulo 4, verso 8. Cada vez que el enemigo trató de atacarlo, el Señor sacó una palabra escrita. Escrito está. Eso estaba en su mente, estaba en su corazón. Dios en su reino llama las cosas que no son como si fueran. También deberíamos los hijos de Él hacer lo mismo aquí en la tierra. Ejemplos de estas declaraciones. El Señor Jesucristo, cuando fue a visitar la casa de Pedro, llegó y miró a la suegra de este que estaba con fiebre, la sanó. Y dice allí Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra, y sanó a los enfermos. El centurión, un soldado romano, le dijo al Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado será sano. O sea, solo fue que el Señor declarara la palabra, enviara, pronunciara la palabra, y el criado de este centurión a la distancia recibió la sanidad al momento. Otro ejemplo que vemos lo encontramos cuando el Señor les dio la victoria a los israelitas en la conquista de Canaán. Dice que Josué estaba derrotando a los amorreos, pero se le acababa el día. Y en Josué capítulo 10, verso 12, dice de la siguiente manera, el día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios, y delante de todos los israelitas exclamó, Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tú, luna,
espera en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió, hasta que los israelitas se vengaron de todos sus enemigos. Otro ejemplo que encontramos del uso de la palabra. Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es tener arrojo, tener determinación, usar la palabra para cerrar los cielos, usar la palabra para detener el sol, para detener la luna. Ellos pronunciaron la palabra, porque las palabras tienen poder. También tenemos otro ejemplo y es el del apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a su primer viaje misionero, llegó a una isla y estando allí, el procónsul de esa isla quería escuchar el mensaje del evangelio, pero había un brujo que se le oponía. Allá en el capítulo 13 del libro de Hechos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Esta era una confrontación entre la luz y las tinieblas, y este brujo quería oponerse para que el mensaje del evangelio no fuera predicado. Pero Pablo usó la palabra y lanzó un juicio contra esta persona, y de inmediato el juicio se manifestó y este hombre le cayó ceguera. Así que si usted ve que alguien, como dice la Biblia, si por un camino sale contra usted, por 7 caminos declare que tendrá que huir de delante de usted, porque las palabras tienen poder. Y acá encontramos un texto que el mismo Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, no dice si es apóstol, si es pastor, si es profeta, si es evangelista, si es maestro, no, dice aquí: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Está en Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que vemos con lo que se llama la armadura de Dios? Cada pieza tiene un valor, cada pieza tiene una función, cada pieza protege cierta área del cuerpo, y esta última pieza, que es la espada del Espíritu, entonces, si usted realmente quiere tener una espada bien afilada, que corte, que destruya, que cause estrago en el reino de las tinieblas, usted tiene que tener esa palabra en su mente y en su corazón y creerla. De tal manera que cuando usted la lance, como dice el Señor, si cree lo que dice. Porque hay personas que hablan, pero no están creyendo lo que dice. El Señor está diciendo: cualquiera que oye esto y que le diga a ese monte, sea un espíritu, sea una enfermedad, sea una situación de revés financiero, sea conflictos, cualquiera que sea la situación, si usted declara la palabra contra eso o a favor de eso, y si usted cree en su corazón lo que está diciendo, allí como lo dice el Señor, lo que diga le será hecho. Eso es lo que se conoce como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, mi querido amigo, hermano, usted ya ha visto lo que representa la importancia de lo que es la armadura de Dios en la vida del cristiano. No debe usar una parte solamente, no debe usar 2 partes ni 3 partes, deben ser las 6 piezas completas. Y al finalizar dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y perseverando en ello. De tal manera que hay que agregar la oración, hay que orar, hay que interceder, hay que suplicar al Señor para que Él respalde lo que nosotros estamos declarando. Así como dice la Biblia que tanto Josué
oró al Señor y luego declaró la palabra. En el caso de Elías, dice que él declaró la palabra y oró fervientemente para que el Señor lo respaldara en lo que estaba diciendo. Es lo que nosotros tenemos que agregarle a todo esto. Mucha oración para que el Señor respalde la palabra que tú vayas a declarar en el tiempo cuando sea necesario. Este es el tiempo para usar la espada. Este es el tiempo para calzarte los pies con el apresto, la disposición del Evangelio de la paz. Es el tiempo para ceñirte los lomos con la verdad. Este es el tiempo para ponerte la coraza de justicia. Este es el tiempo para tomar el escudo de la fe. No podemos perder, no podemos dejar de lado el yelmo de la salvación. Eres salvo porque el Señor hizo algo por ti que nadie más hizo, y es morir en tu lugar en la cruz del Calvario.